Lekua? Eta eskerrik asko prentsa aurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan, dakizuenez, Hezkuntza Sailetik bultzatuko den azpiegitura planaren berri ematera gatoz. Horretarako nirekin Olatz Garamendi, Administrazio eta Zerbitzutako sailburuordea dago. Bion artean, plan berri honek dituen ezaugarriak eta eduki garrantzitsuenak zuenganatuko ditugu. Hasteko, eta oraindik indarrean dagoen planean gertatzen den bezala, plan berriak ere 5 urteko bizitza izango du. Beraz, 2019tik hasita, azpiegitura planak 2023 arteko bizitza izango du. Bertan, Hezkuntza Sailetik aurreikusten ditugu hobetze lanak, handitze lanak eta hezkuntza zentro berrien eraikuntzak jasotzen dira. Datozen minutuetan azpimarratuko ditugu horietariko batzuk. Baina plan berria hitz egiten hasi baino lehen, bai nahiko nuke azken urteetan bultzatu dugun azpiegitura planaren inguruko aipamen batzuk egitea. Gero, Olatz Garamendik plan berriaren eta orain artekoaren inguruko zehaztasunak emango ditu. Modu zehatzago batean, baina lehenago bai nahiko nituzke aipamen orokor batzuk egitea. Seguida, la viceconsejera Olatz Garamendi va a detallar los aspectos más significativos del nuevo plan de infraestructuras, pero antes sí quiero hacer unas cuantas menciones con respecto al plan actual y al nuevo que presentamos. Para comenzar, me voy a referir al plan actual, al que hemos desarrollado durante estos últimos 5 años. Tengo que destacar que estoy muy satisfecha con el trabajo que hemos desarrollado durante todo este tiempo. Considero que a través de las numerosas acciones que hemos desarrollado hemos mejorado una parte importante de nuestra enseñanza. La calidad en la educación se mide en varios parámetros y uno de ellos es, sin duda, la calidad de las infraestructuras educativas. En ese sentido, es importante señalar que en los últimos 5 años el Gobierno vasco ha destinado cerca de 300 millones de euros a este fin, aunque el plan de infraestructuras contemplaba inicialmente 245. A través de esa inversión hemos llevado a cabo casi 200 acciones entre obras de mejora, ampliaciones de edificios y nuevos centros educativos. Además, y tal y como nos habíamos comprometido, se ha tratado de un plan vivo y dinámico, en el que además de las acciones que inicialmente venían recogidas, hemos incluido numerosos trabajos que considerábamos importantes acometer en diferentes momentos. Ha sido un trabajo serio y en el que nos hemos implicado en coordinación con la comunidad educativa, con las direcciones de los centros y también con los ayuntamientos. Hori esan da, eta esan dudan bezala Olatz Garamendik oraintxeago emango dizue horren berri, gaur aurkezten dugun azpiegitura plan berriari helduko diot, Hezkuntza Sailaren hurrengo 5 urteko jardun ildoa bihurtuko dena. Laburbilduz hausen nabarmenduko dut. Azpiegitura plan berrian 250 ekintza inguru aurreikusi ditugu. Tartean direla askotariko hezkuntza etapetako ikastetxeak hobetu eta handitzeko lanak, baita eraikuntzakoak ere. Ekintzekin batera aurrekontua handitu egingo da, eta haiek bultzatuz sendotu egingo dugu hezkuntza azpiegituretako kalitatearekin eta aurreikusitako proiektuen betetze maila handiarekin dugun konpromisoa. Voy a hacer referencia al nuevo plan de infraestructuras que presentamos hoy y que se va a convertir en la línea de actuación del Departamento de Educación para los próximos 5 años. En resumen, el nuevo plan de infraestructuras contempla cerca de 250 acciones, entre las que nos encontramos con trabajos de mejora, de ampliación y también de construcción de nuevos centros educativos de diferentes etapas educativas. Las acciones se van a apoyar en un incremento presupuestario y con su impulso consolidamos el compromiso con la calidad en las infraestructuras educativas y con el alto cumplimiento de los proyectos recogidos. Voy a destacar a continuación algunas de las acciones que contempla y que por sus características o por su dimensión sí merecen que nos detengamos en ellas. En concreto, voy a citar un proyecto por territorio. En Áraba, el nuevo plan de infraestructuras contempla la construcción del Instituto Salburua. Se trata de un proyecto de gran envergadura y que acogerá a un total de 7 líneas de educación secundaria obligatoria y 4 de bachillerato.
La inversión va a ser superior a los 13 millones de euros. En estos momentos estamos finalizando el proyecto de ejecución y aunque en un proyecto de tanta envergadura es difícil definir plazos, nuestro objetivo es que las obras puedan comenzar durante el segundo semestre del año que viene. Gipuzkoari dagokionez, hor egingo dugu azpiegitura plan berrian aurreikusitako inbertsio guztietan handiena eskatzen duen proiektua. Tolosako Horixe Institutua. Zehazki, 14,5 milioi euroko inbertsioa egingo dugu bertan. Une hauetan, eraikin berria diseinatzen ari gara. En relación a Gipuzkoa, tenemos el proyecto que contempla la mayor inversión de todos los que recoge el nuevo plan de infraestructuras. Me refiero al Instituto Horixe de Tolosa. En concreto, la inversión asciende a 14,5 millones de euros. En estos momentos se está procediendo al diseño del proyecto. Eta Bizkaiari begira, joan den legegintzaldian, hasitako irakaskuntza baten etorkizunerako oso garrantzitsua izango den proiektu bat nabarmenduko dut. Dakizuen bezala, Dantzerti, Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Mailako Eskolak, Bilboko Musika Konserbatorioan du egoitza egun. Behin-behineko gune bat zen, behin-betiko egoitza eraiki artekoa. Bada, azkenean, egoitza hori Bilboko BAMI eraikinean kokatuko da. Bizkaiko Ogasun Saila edo EITB biltzen dituena besteak beste. Y con respecto a Vizcaya, voy a destacar un proyecto que va a ser muy importante para el futuro de unas enseñanzas que comenzaron su andadura durante la pasada legislatura. Como saben, Dantzerti, la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, tiene su sede en la actualidad en el Conservatorio de Música de Bilbao. Era un espacio provisional hasta la construcción de su sede definitiva y finalmente esa sede se va a ubicar en el edificio BAMI de Bilbao, el edificio que acoge el Departamento de Hacienda de la Diputación de Vizcaya o la sede de EITB, entre otros. Dantzerti se va a ubicar justo en la parte inferior a EITB y nuestro objetivo es que las obras puedan comenzar antes de que finalice el 2020. Es un proyecto importante que además anunciamos coincidiendo con la salida de la primera promoción de alumnos y alumnas de Dantzerti que se va a producir este curso. Son, como digo, parte de un plan mucho más amplio y ambicioso, que persigue seguir mejorando las infraestructuras educativas en beneficio de la calidad educativa que recibe nuestro alumnado. Creo sinceramente que con este trabajo del que hoy damos cuenta vamos en la buena dirección. Ahora le voy a pasar la palabra a Olatz Garamendi para que profundice en el balance que hacemos del plan actual, así como del nuevo plan de infraestructuras. Olatz, nahi duzunean. Eskerrik asko sailburu. Eta sailburuak hezkuntza azpiegituren planaren testuingurua azartzeko egin duen laburpen honetaz baliatuz, lehenengo aurrekariak azalerazi eta gero ja plan berrian sartuko naz. Sailburuak aipatu duenez, aurrekari gisa 2014-2018 plan azpiegitura plana dugu. Planak nagusiki 3 arlo edo 3 arlo estrategiko urratu ditu. Alde batetik, eskolatze beharrak, bestetik, eraikinen berritzea, hobetzea eta araudira egokitzea, eta azkenik erakunde arteko koordinazioa eta lankidetza eraikinen mantentze eta konservaziorako. Plan honen indarraldian 185 jarduketa burutu ditugu. Hoiei, udal laguntza egitarauari dagozkionak gehitu behar zaizkie, udal erakundeek kofinantzatuak eta baita obra txikiak ere. Plan honen aurrekontu aurreikuspena 288,3 milioikoa izan da. Planak 185% ejekuzio maila izan du. Como decía, el plan 14-18 en origen partía de una previsión de 140 actuaciones, a las que se añadieron 55 nuevas obras. Como se puede seguir en las imágenes, estas son algunas de las actuaciones que hemos ejecutado durante la vigencia del plan. Por decir algunas, tenemos Musikene en Donostia, el Centro Superior de Música, con una inversión de 20,7 millones de euros. Podemos hablar del infantil de Ayete, también en Donostia, con una inversión de 3,6 millones de euros. También en Guipúzcoa, en Azkoitia, tenemos el Instituto de Xavier Munibe, un instituto de 4 líneas. Las líneas corresponden a las aulas por curso y una inversión de 4,8 millones de euros. El Centro de Formación Profesional de Vergara, con 7,3 millones de euros.
En Álava, por mencionar algunas, tenemos el CEIP, el infantil Mariturri, en Vitoria-Gasteiz, con una inversión de 5,2 millones de euros y que es una actuación en el barrio de Zabalgana, al igual que el Instituto de Zabalgana, con una inversión de 8,6 millones de euros, un alumnado en este momento de 350, si bien tiene cabida hasta para 1.000 alumnos y alumnas. En Álava también, el Centro de Infantil de Alegría Dulantzi, en torno a 1 millón de euros de inversión. Y ya en el territorio histórico de Vizcaya, por mencionar algunas, podríamos ir a Basauri, con Bizkochalde, un infantil con una inversión de 2 millones de euros, o el de Elorza, en Urduliz, con 3,5 millones de euros. Tenemos el Instituto de Güeñes, que han empezado en 2018, con 4 líneas de la ESO y una inversión de 3,5 millones de euros. O, para acabar, otra muestra con el Instituto Pagasarribide, aquí en Bilbao, en el Distrito 5, que empezaron su andadura los alumnos de primero y segundo de la ESO, ya este mismo curso, y que tiene una capacidad de hasta 200 alumnos y alumnas, una inversión de 3,4 millones de euros. Sirva esto, pues bueno, una serie de actuaciones ligadas al plan anterior. El nuevo plan de infraestructuras 2019-23 avanza sobre lo ya construido e incorpora actuaciones que no han podido ser ejecutadas por diferentes motivos, índole urbanístico, etcétera, y avanza sobre 2 principios fundamentales: sostenibilidad y versatilidad. Las actuaciones se abordan desde una aproximación multidisciplinar que incluye elementos de sostenibilidad ambiental, social y económica, favoreciendo la conservación y mejora de las instalaciones educativas en sus entornos habituales. Por su parte, la versatilidad se entiende como la capacidad de adaptación a los cambios, desarrollando las respuestas más adecuadas en cada momento. Las instalaciones educativas han de concebirse como elementos vivos en constante evolución. En este sentido, pretendemos responder a las recomendaciones de las personas profesionales de la educación, que requieren de espacios flexibles para el desarrollo de metodologías que superen el marco del grupo clase estático y favorezcan los trabajos cooperativos y las interrelaciones entre profesorado y alumnado. Junto a estos principios, sobre los que pivota el nuevo plan, las diferentes actuaciones se agrupan en torno a 7 ejes estratégicos que recogen diversas prioridades de actuación. Estos ejes son, aquí los tenemos, la atención a la demanda de plazas escolares que respondan a núcleos de población en expansión o transformación, la renovación de edificios, atendiendo prioritariamente a actuaciones de accesibilidad y modernización en aras a adaptación a nuevas metodologías de aprendizaje, la remodelación de espacios exteriores, con especial atención a la cobertura de patios, las actuaciones de mejora en centros de alto índice de necesidades educativas, la recuperación paulatina de las cocinas in situ, los espacios diseñados con perspectiva de género y los espacios energéticamente eficientes. El plan continúa apostando por vías de cooperación con otras instituciones, fundamentalmente con el apoyo a las intervenciones que desde los ayuntamientos se realizan en centros escolares, a través de la convocatoria Udalaguntza. Finalmente, no se ha de minusvalidar la importancia de las actuaciones menores que desarrollamos sobre todo en el periodo estival y que van en torno a 250-300 actuaciones anuales. Las referidas líneas de actuación, las del nuevo plan, se traducen en 249 actuaciones periodificadas a lo largo de los 5 años de vigencia del plan, con su correspondiente proyección presupuestaria, por supuesto, con una previsión de 318 millones de euros. Léase, 20 millones más que el plan anterior. Orain, modu labur batean, lerro estrategiko hauek laburtuko ditut. Eskola plazen eskaera. Eskola postuen plangintza prozesu dinamikoa da. Datu demografikoen azterketa beste hainbat aldaigarekin batera guruzatu beharra dago. Hoien artean, hirigintzako adierazleak, zabalkunde eremuak, etxebizitzen eraikitze aurreikuspenak edo lurralde barne eta kanpoko migrazioak. Aldagai horiek adierazten digute gure sistema azpiegitura berriez hornitu beharrean gaudela. Bestalde, Hezkuntza Sailak eskola txikiak sustatu eta lagunduko ditu. Eskola landa eremura urreratuz.
eta bere inguru hurbilarekin hain harreman sendoa duen hezkuntza eredu horren aldeko apostua eginez. Otro eje estratégico acoge la renovación de los edificios. Así, uno de los objetivos del Departamento será acondicionar los edificios con carencias y renovarlos para mejorar sus prestaciones y condiciones. Garantizar la accesibilidad es otro de los ejes prioritarios, a fin de que el alumnado con dificultades de movilidad pueda compartir espacios con absoluta normalidad. Otra de las líneas de actuación más relevantes será la adecuación de los edificios a las nuevas normativas en materia de evacuación, para que los centros sean aún más seguros. Por otro lado, si pretendemos que las escuelas sean ecosistemas que faciliten el juego y el aprendizaje de los niños y niñas, es preciso acometer la reorganización de los espacios, a fin de que les resulten atractivos, confortables y seguros, adecuados para reforzar su confianza y su autonomía, y les animen a experimentar y a descubrir. Otro eje estratégico lo constituye la remodelación de los espacios exteriores. El proceso educativo del alumnado no se limita al interior del centro. Los patios, los jardines, las pistas deportivas suponen una parte importante de la jornada escolar y son también espacios educativos, lugares de referencia para la cohesión social y la vida en comunidad. Además, las condiciones climáticas de nuestro país hacen necesario espacios cubiertos. Utilizaremos para ello, en la medida de lo posible, materiales sostenibles. También se prevé potenciar la creación de huertos escolares para fortalecer objetivos de los planes sociosanitarios y educativos. El siguiente eje estratégico lo constituye la prioridad en la mejora de las infraestructuras en función del INE del centro, Índice de Necesidades Educativas. Como es conocido, en el presente curso 18-19 hemos empezado a utilizar el Índice de Necesidades Educativas como criterio para reforzar las plantillas docentes, asignando personal complementario a los centros con mayores necesidades por el nivel socioeconómico, cultural y educativo de su alumnado. Estimamos o entendemos que la inversión en la mejora de las infraestructuras escolares tiene efectos positivos en la asistencia y el interés del alumnado y, por ende, en sus resultados académicos. Por dichas razones, en función de este índice, vamos a acometer mejoras al objeto de que los centros resulten atractivos a los estudiantes, a sus familias y al entorno en que se ubican. Actuaciones para que cuenten con aulas y espacios de aprendizaje multifuncionales, confortables y bien provistos. Mejoras para que dispongan de salas en las que atender adecuadamente a las familias y estimular su participación en el centro. Acciones para la mejora de los espacios de recreo, deportes, actividades culturales, etc. Beste lerro estrategiko bat, lekuan lekuko sukaldeena da. Azken urteotan, gero eta gehiago baloratzen da familien artean eskola bazkaria eskolan bertan prestatzea. Hezkuntza saila, errealitate horrekin kontzientzia hartuta, zenbat neurri ari da sustatzen ikasleen elikadura ohiturak hobetze aldera. Bai eta, eskola jantokiak bizimodu osasuntsu baterako konpetentzia garatzeko eremu izan daitezen. La normativa relacionada con la edificación pretende mejoras en la eficacia, en la eficiencia, a la hora de construir y mantener edificios. El Gobierno vasco, sin embargo, se propone llegar más lejos y aprobó el Decreto 178/2018 sobre sostenibilidad energética. Según dicha norma, los edificios de nueva construcción y las ampliaciones de los ya existentes, de titularidad del sector público, deberán ser de consumo casi nulo y la energía deberá provenir de fuentes renovables en un 70% como mínimo. En este sentido, asimismo, se hace necesario el empleo de materiales renovables y de bajo consumo energético. La madera resulta ser un material idóneo de construcción, debido a su origen natural y su carácter renovable y reciclable. Por último, hemos incorporado la perspectiva de género en el diseño de los espacios escolares. En la comunidad educativa existe un amplio consenso a la hora de considerar que el género es determinante en el diseño y utilización de los espacios escolares. En el plan de coeducación ya se señalaba que en los patios y las zonas de recreo la distribución del espacio sigue siendo sexista y la jerarquía de los juegos, las actitudes de las niñas y los niños o la falta de organización espacial del patio suele situar a los niños en el espacio central y arrinconar a las niñas. Así pues,
es necesario incorporar la perspectiva de género en la distribución y el uso de los espacios de los centros escolares, generando espacios inclusivos, de manera que respondan a las necesidades, intereses y expectativas de chicas como de chicos. Hemos de subrayar, por último, que el plan se concibe como un instrumento que garantice la transparencia y la objetividad en su ejecución, con mecanismos de seguimiento de las actuaciones y la posibilidad de incorporación de nuevas actuaciones durante el periodo de vigencia. Esto, como ha dicho antes la consejera, es un plan vivo que se adecua a las necesidades de cada momento. Bukatzeko, PowerPointean ikus ditzakezue plan berriarekin gauzatuko ditugun hainbat jarduera. Vamos a matizar algunas de las actuaciones. Tenemos, por ejemplo, el infantil y primaria Aldayalde, de Vitoria-Gasteiz, en el barrio de Zabalgana, de la ciudad, un centro de 3 líneas con un presupuesto superior a los 11 millones de euros y en este momento estamos a la espera de que nos den los permisos de ADIF y el proyecto cuente con la licencia del ayuntamiento para iniciar las actuaciones de obra. Esperamos que se inicie para finales de año. Otra actuación, también en Vitoria, lo ha comentado la consejera, el Instituto de Salburua, con un presupuesto de 13.200.000 euros y que son 7 líneas de ESO y 4 líneas de bachiller. La redacción del proyecto se está finalizando y pasamos de un instituto que puede albergar a casi 1.000 alumnos y alumnas a una escuela chiquía en el pueblo de Ispaster que tiene 63 alumnos y alumnas. Una ampliación en la de Ispaster que se dotará de una cuantía en torno a 1,5 millones de euros. Una actuación también interesante, porque está perfectamente alineada con los ejes estratégicos que comentaba en la presentación, es el Instituto de Muskiz, una actuación para albergar el bachillerato y que cuenta con un presupuesto de 6.850.000 euros. Estamos finalizando la redacción del proyecto. Y digo que es de interés puesto que es un ejemplo de eficiencia energética en el proyecto realizado. Como decía, la normativa de la comunidad autónoma establece, en cuanto a sostenibilidad, en el sector público el derivarse hasta consumos casi nulos. Pues bien, este Instituto de Muskiz está diseñado siguiendo el estándar constructivo de eficiencia energética más exigente que tenemos, con criterios constructivos como, por ejemplo, un aislamiento térmico de toda la envolvente, una especie de termo que se genera en el propio edificio. La captación solar es la calefacción del edificio, se evitan los puentes térmicos o se utilizan los paños de vidrio. Además, se ha realizado la construcción, se está proyectando la construcción a través de paneles CLT de madera. Respeto, por tanto, total al medio ambiente, etcétera, etcétera. Otra actuación aquí en Vizcaya de relevancia, lo comentaba también la consejera, es el de Dantzerti, Centro de Artes Escénicas. Los locales que comentaba tenemos en el edificio BAMI, son titularidad del Gobierno, constan con 3.200 metros cuadrados y hemos presupuestado en torno a 4 millones de euros para ejecutar esta nueva sede de Dantzerti. Por otra parte, también lo comentaba la consejera, el Instituto de Orise, y lo señalo porque tiene la peculiaridad de ser una actuación muy innovadora y además que atiende a cuestiones de estanqueidad y accesibilidad que no contaba con el edificio actual. Y vamos a invertir 14.200.000 y pico euros. Estamos ya redactando el proyecto de ejecución. Es un instituto que recogerá espacios adecuados a nuevas metodologías y muy innovador. Por último, por apuntar algún otro, el Instituto de Zumaya, que además del instituto se va a ejecutar un patio cubierto, cuesta una dotación económica en torno a los 5.400.000 euros. En todo caso, son algunas de las actuaciones que aparecen en el plan. Obviamente, y hasta 249 hay muchas otras, todas ellas de relevancia. Únicamente hemos querido señalar algunas de ellas pues para que tengamos todos una imagen de lo que se nos plantea para los próximos 5 años. Eskerrik asko. Bueno, orain ez dakite galderarik dagoen edo pizka bat.
En un principio, nosotros no hacemos una estructuración en función de territorios, sino en función de los parámetros que están en los 7 ejes estratégicos que ha comentado la viceconsejera. Es decir, hacemos en función de las necesidades, de la demanda y de ir cumpliendo con todos los ámbitos y los criterios establecidos en esos 7 ejes estratégicos. No hacemos una distribución por territorios. Besterik. Sí. Estamos en este momento con las primeras actuaciones, que son ya la de las memorias de necesidades. A continuación, ya a lo largo de este año, empezaremos con el proyecto. Como conocéis, primero se saca licitación, la redacción del proyecto, se ejecuta, se supervisa. Eso nos suele llevar ya un periodo medianamente largo, en torno a 9 meses, un año, y luego ya cometeríamos las obras. Esperamos este año empezar con el proyecto y el año que viene, quizás a finales, poder iniciar la licitación de las obras. Es difícil decir cuándo. Es decir, los plazos normalmente en la ejecución de obras, como lo ha comentado la viceconsejera, primero tenemos un plazo hasta que se licitan las obras y luego el desarrollo de las mismas. Cuando se hace la licitación y realmente se firma el contrato con la empresa que corresponde a hacer la obra, pues ahí se verá qué se establece y que se cumplan los plazos y no surjan imprevistos en el camino. No se puede hacer una previsión en estos momentos. A ver, como hemos comentado, todo esto lleva un desarrollo y un proceso. Nosotros no podemos prever que haya otros actores terceros que puedan incidir. Otra cosa lo veremos en el propio desarrollo. Sí. Se inicia el proyecto desde cero. De hecho, cuando hubo aquel problema, ya no me acuerdo en qué ejercicio, el problema era una cuestión de procedimiento contractual, muy ligado a la ley de contratos. Hubo un recurso administrativo y se dilucidó. Nosotros empezamos con nuestros procedimientos, con la nueva ley de contratos, de una manera diferente, con lo cual entendemos no tiene ningún problema de comienzo. Sí, efectivamente, el Instituto de Trueba de Baracaldo, como bien es conocido, pues bueno, iniciamos las obras. Es una de esas obras que estaban en el plan anterior, que no se han podido ejecutar y que retomamos en el plan nuevo con otras características. El Instituto de Trueba, en este momento, el proyecto para la ejecución del derribo se está acometiendo, el proyecto, y a su vez vamos a sacar ahora la licitación para las nuevas obras. Estamos actuando en paralelo, redactando el proyecto de derribo y a su vez licitando las obras para que se redacte el proyecto para la nueva obra. Bai. Trobaren kasuan, ezaguna denez, aurreko planien geneukan arru ikusita, ezinezkoa esan da hori gauzatzea, baina orain ari garena egiten da, ja badaukagu egiten lantzen ari gara derriboa osteko proiektua, eta modu paraleluan aterako duguna da erekin berrierako proiektua. Beraz, ari gara alde batetik derriboarekin eta bestetik proiektu berria ateratzeko lizitazioarekin. A mí no me gusta avanzar plazos porque es dificilísimo, casi no imposible atinar con plazos, y la gente, como es normal, pues se crea unas expectativas que luego suelen ser a veces difíciles de cumplir. Los plazos en materia contractual son los establecidos en la normativa. Ciertamente los plazos son largos, pero bueno, se garantizan los principios de capacidad y concurrencia, ¿no?, que se establecen en las licitaciones públicas. Yo preferiría no avanzar ningún plazo porque realmente luego es difícil saber si se va a ejecutar en plazo. Son agentes externos los que al final inciden en los plazos en las obras. En todo caso, estamos con ello en plena marcha,
Besterik ez baldin badago, eskerrik asko benetan, gaur ona etortzeagatik, zeren uste dugu gaur aurkeztu dugun azpiegitura plana oso garrantzitsua dela gobernuarentzat eta sailarentzat eragin handia duelako gure hezkuntza sisteman. Eskerrik asko benetan.